una etapa galáctica bastante peculiar, en la que las galaxias ya han alcanzado su vejez. La etapa más larga de sus vidas, inverso a las estrellas, que pasan casi toda la suya en la niñez, en la secuencia principal. Sin estructura llamativa, o color, con ramificaciones varias, en las que se encuentran las galaxias más grandes del universo. Sin formación estelar, con estrellas antiguas, y con grandes tamaños debido al canibalismo galáctico, estamos viendo una imagen de lo que el universo podría acabar siendo. Las galaxias evolucionan, y pasan por distintas fases. Siendo la de las galaxias elípticas, la última. Fueron alguna vez, galaxias espirales, que posiblemente se convirtieron en lenticulares, para luego evolucionar en galaxias elípticas. Que según la secuencia del Hubble, están clasificadas con la letra E. Una galaxia lenticular, es prácticamente una galaxia elíptica con un disco de polvo y gas no ionizado, con apenas una pizca de formación estelar increíblemente lenta. Una vez la galaxia se encuentre ya en esta fase, el roce del gas interestelar disponible en el disco, con el gas caliente poco denso del espacio intergaláctico, haría que este primero saliera expulsado fuera de la galaxia, haciendo que poco a poco, la galaxia perdiera su disco, y de este modo que pasara a la siguiente fase de su evolución. Si en un caso diferente, el proceso fuera acelerado por colisiones y fusiones galácticas, la fase de S0 sería muy corta, o incluso no se haría presente, pues el disco sería destrozado por la colisión, por lo que no habría uno para clasificar a la galaxia por lenticular, ya que directamente pasaría a ser una elíptica. En una colisión galáctica, la probabilidad de que las estrellas lleguen a colisionar es increíblemente baja, debido a la inmensa distancia entre ellas. A modo comparativo, si el Sol fuera una canica de 1 centímetro, Alpha Centauri, que está científicamente a 4,4 años luz, no estaría a menos de 300 kilómetros de la posición de dicha canica. Lo único que se ve afectado en las luminarias, son sus órbitas, ya que serían distorsionadas por la colisión. Algunas saldrían expulsadas al espacio intergaláctico, junto con algo del gas del medio interestelar. Este material podría pasar a formar parte del nuevo halo galáctico, podría caer de nuevo en la galaxia por el efecto de la gravedad, o podría también agruparse en estructuras menores formando así, nuevas galaxias irregulares enanas, que se convertirían en satélites del resultado de la colisión. El paso de un agujero negro supermasivo de una galaxia por el disco de la otra, ocasionaría una gran distorsión en las órbitas de las estrellas, y del polvo y gas interestelar de ambas galaxias, haciendo que este choque entre sí, formando entonces, brotes estelares. Las grandes regiones de formación estelar tienen una alta probabilidad de llegar a colisionar, caso opuesto que el de las estrellas, ya que ocupan inmensas áreas de espacio de hasta 1000 años luz, que pueden ser visibles incluso desde fuera de la galaxia. Esta interacción del gas hace que se caliente, acelerando entonces, la formación estelar. Dicho esto, y además del nacimiento de estrellas muy por encima de lo normal, un par de galaxias interactuando, siempre presentan una exagerada cantidad de criaderos estelares. Con el paso de los años, una danza galáctica ocurre muy lentamente. Ambas galaxias se atraen una a la otra por el efecto de la gravedad, y conforme están más cerca, más rápido empiezan a acercarse. Al estar a una distancia suficiente, los efectos ya se empiezan a dar. Las órbitas de los halos galácticos y estrellas lejanas al bulbo de ambas galaxias, empiezan a desestabilizarse, y el medio interestelar experimenta un aumento de temperatura. Finalmente, la gran fusión empieza. El medio interestelar colisiona, se calienta, y las nebulosas oscuras de ambos discos tienen más probabilidades de ser ionizadas por las nuevas estrellas que recientemente han nacido, por lo que las regiones de formación estelar aumentan en número. Los agujeros negros centrales causan estragos, arrastran todo a su paso, y perturban las órbitas de todos los objetos. Ambos agujeros negros se atraen en uno al otro, y al estar más cerca, aceleran la velocidad de acercamiento. En la primera vuelta, ambos pasan de largo y se alejan nuevamente. Con ello, las galaxias enteras se alejan también, durante algunos cientos millones de años más. Luego, la gravedad de ambos agujeros negros, hacen que las galaxias se acerquen de nuevo, para otra ronda. Igualmente pasan de largo, pero sin embargo, esta vez, la distancia en que se alejarán será menor. Y así sucesivamente, las galaxias siguen danzando, acercándose cada vez más.
El resto de la galaxia, por su parte, sigue fabricando estrellas entusiasmadamente como el primer día, acabándose de esta forma el gas y polvo. Debido a la distorsión de las órbitas de los objetos, algunas estrellas acaban en sistemas binarios, o también en sistemas de hasta 4 estrellas. Con incluso más de 10 planetas en total. Volviendo al lugar causa de todo el evento, los agujeros negros siguen atrayéndose, como queriéndose fusionar. Igualmente, acaban en un baile de agujeros negros, acercándose eventualmente, y cada vez más rápido. Dejando atrás una ola, que resuena en el espacio-tiempo. Estas olas son las señales de que una fusión de agujeros negros está por ocurrir. A estas olas les llamamos, ondas gravitatorias, o gravitacionales. Y al final de todo, ambos agujeros negros acaban fusionándose en uno solo. Más masivo, y por tanto más grande. El bulbo galáctico se vuelve una zona muy activa, y la luminosidad de tal zona podría llegar a alcanzar más del triple de la luminosidad de una galaxia involucrada en la fusión. Las galaxias finalmente acaban fusionándose, formando una galaxia mayor. Y entonces, el proceso ya ha acabado. Si ambas, o una galaxia poseía satélites, pudieron haberse fusionado también, o también pudieron haberse quedado en órbita. Aunque lo más probable sería que fuesen arrastradas, y devoradas por la galaxia mayor con el paso del tiempo. Muchas galaxias irregulares nacieron, y muchas estrellas salieron fuera de la galaxia, pasando a ser parte del halo galáctico. Como resultado, quedó una galaxia gigante elíptica, dado que todo el gas se agotó mediante el proceso, y ambos discos fueron destrozados. Sin embargo, si el gas no se agota por completo, podría formarse en vez de una galaxia elíptica, una galaxia espiral gigante. Una colisión galáctica no siempre dejará como resultado, una galaxia elíptica. Pero en caso de ser así, la última fase de la evolución galáctica ha llegado a su inicio. Una colisión galáctica permite que dos, o incluso más galaxias acaben fusionándose en una sola. Con el tiempo, la estructura toma lugar, y se ordena paulatinamente, dejando entonces, una galaxia con forma de elipse, en la que las estrellas siguen órbitas desordenadas. Es decir, orbitan de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y así sucesivamente, debido a la estructura de la galaxia, que en muchas ocasiones tiene una forma esférica. A estas galaxias se les denomina E0, y se clasifican hasta el E7. Tomando de referencia la secuencia del Hubble. Las cuales presentan una forma más ovalada o de disco. Las galaxias elípticas se asemejan mucho al bulbo de las galaxias espirales, en donde su composición está compuesta en un gran porcentaje, por cúmulos globulares. NGC 4874, la galaxia con más cúmulos globulares, tiene unos 30.000 ejemplares, a diferencia de la Vía Láctea, que solo posee 158 conocidos. Esta gran cantidad de cúmulos, es debido al desalojo del gas. Es decir, cuando las regiones de formación estelar se queden sin gas, mediante el proceso de evolución, dejarían solas a las estrellas, y éstas seguirían unidas por la fuerza gravitatoria. Dicho esto, los cúmulos estelares abiertos, que son más jóvenes y pequeños que los globulares, no hacen acto de aparición en estas galaxias. También se ha propuesto que algunos cúmulos globulares son el resultado de galaxias enanas tragadas por la mayor. Estos cúmulos poseen estrellas viejas, y en algunos casos pueden tener agujeros negros centrales, posiblemente de masa intermedia. Saliendo de los cúmulos estelares, las estrellas suelen ser igualmente viejas. Aunque a veces se encuentran estrellas jóvenes, sin embargo, la presencia de estas, es debido a fusiones de galaxias menores, quienes trasladan sus estrellas a la otra. Estas pequeñas fusiones pueden también provocar nacimiento de nuevas estrellas, que se iluminarían en la inmensidad de la galaxia. Como en toda galaxia, la cantidad de estrellas abunda más en el bulbo galáctico, y conforme nos alejamos de él, esta abundancia estelar se hace menor. Las galaxias elípticas suelen tener una gran cantidad de galaxias satélites, incluyendo a galaxias espirales como la Vía Láctea, que tendrían a su vez, más satélites. Como es el caso de las denominadas sublunas, la luna de una luna. Que se da en algunos sistemas planetarios. Estos satélites podrían con el tiempo, fusionarse con la galaxia mayor, haciendo posible el crecimiento de esta. Todo esto es en el caso de las galaxias elípticas gigantes y normales, que se forman por colisiones galácticas. Las galaxias elípticas más pequeñas, se conocen como enanas esferoidales. Estas galaxias presentan rasgos muy parecidos a los cúmulos globulares, pero su densidad estelar es más baja.
Es decir, en relación al tamaño de la galaxia, la cantidad de estrellas es demasiado baja. Algo así como la densidad poblacional, pero hablando cosmológicamente. Por esto, las enanas esferoidales presentan un porcentaje mayor de materia oscura que el porcentaje de estrellas. Una enana esferoidal posee una media de cientos de millones de estrellas como mucho. Alrededor de 1000 veces menos que la Vía Láctea. La detención de estas galaxias es difícil. La mayoría de ellas, de las cuales se tiene registro, están orbitando a galaxias como Andrómeda y la Vía Láctea. Son generalmente antiguas, y se cree que incluso podrían ser las más abundantes en el grupo local de galaxias. Un ejemplo de enana esferoidal es la galaxia de Sextans, nombre recibido gracias a la constelación donde se encuentra. Y está a unos 280.000 años luz de la Tierra. Tiene un diámetro de apenas 4.000 años luz. Y posee unos cuantos millones de estrellas. Por otro lado, también están las galaxias elípticas enanas, que son más grandes que las esferoidales, pero que no están por encima de las gigantes. Al igual que estas primeras, son compañeras de galaxias mayores y satélites de estas. Como toda galaxia elíptica, la mayoría de sus estrellas son de población 2, que son todas aquellas estrellas antiguas. De hecho, se cree que son objetos primordiales. Suelen habitar en grupos de galaxias y en cúmulos galácticos ricos. Se ha propuesto la hipótesis que antes eran galaxias espirales, y han llegado hasta este punto por el agotamiento del medio interestelar aceleradamente, mediante un proceso llamado acoso galáctico. El acoso galáctico radica en que una o más galaxias más grandes, le absorben el gas a galaxias espirales enanas por interacciones gravitatorias. En este caso, las colisiones galácticas no llegan a darse, y la galaxia espiral enana solo abastece a las demás con más materia. De allí que muchas de estas galaxias tengan discos galácticos débiles, con ramas espirales distorsionadas. Un ejemplo de acoso galáctico se puede apreciar en la galaxia Remolino, sobre su compañera, Messier 51b. A 31 millones de años luz de la Tierra en la constelación Canes Venatici. Si una galaxia espiral enana llega a ser afortunada, y durante toda su travesía no es atrapada por una mayor, pasando a formar parte de un sistema galáctico, cuando haya pasado el tiempo suficiente en su evolución, se convertiría en una de estas enanas elípticas, sin pasar por el acoso galáctico. Un ejemplo de enana elíptica es NGC 185, en la constelación de Casiopea, a 2.050.000 años luz. Con unos 8.000 años luz de diámetro, es una galaxia satélite de la galaxia de Andrómeda. Todas las galaxias elípticas gigantes poseen agujeros negros supermasivos centrales. Y se pueden clasificar con la letra E con un número seguido de esta. El número 0 es para las galaxias elípticas con una estructura de esfera perfecta. Y conforme aumentamos el número, siendo el 7 el último, la galaxia tiene una estructura más achatada. Es algo similar a la clasificación por números de las galaxias espirales. Que por cierto, se clasifican principalmente con la letra S. La segunda manera de clasificar a las galaxias espirales, es por números, estando desde el 1 hasta el 12, en donde el número 1 es para todas aquellas con una estructura espiral desordenada, y conforme aumentamos el número nos encontramos con galaxias espirales con estructura de brazos más perfecta. Hasta llegar al 12, en donde están las galaxias espirales de gran diseño. En galaxias elípticas de tipo E7, las órbitas de las estrellas no están trazadas de forma aleatoria debido a la forma discoidal, diferencia de las E0. Sin embargo, la morfología real de una galaxia clasificada como E0, puede no ser esa, ya que desde la Tierra las vemos desde un ángulo en específico. Este tipo de galaxias suele abundar en cúmulos galácticos ricos, debido a la alta concentración de galaxias, y a las altas probabilidades de colisiones galácticas. Una forma más de clasificar a las galaxias elípticas, es usando el término CD, que se aplica a las galaxias elípticas supergigantes. Si una elíptica gigante llega a alcanzar un radio de 1 millón de años luz, ya se le puede clasificar como supergigante. Normalmente se encuentran en el centro de cúmulos galácticos, siendo la galaxia dominante del mismo. En algún lugar en dirección a la constelación de Virgo, limitando con la constelación de Serpens, y a una distancia de aproximadamente 1.000 millones de años luz, se encuentra el cúmulo de galaxias, Abell 2029. Este cúmulo tiene como galaxia dominante a IC 1101, una galaxia elíptica supergigante que está entre las más grandes registradas. A unos 1.050 millones de años luz, es una elíptica supergigante de tipo E3.
Su monstruoso diámetro es de unos 6 millones de años luz, y para dejar muy en claro este gran tamaño, es necesario tomar de referencia la distancia que hay entre Andrómeda y la Vía Láctea, que es de unos 2.500.000 años luz. Por lo que si quisiéramos atravesar a IC 1101 de extremo a extremo, el viaje nos saldría más largo que ir a la galaxia de Andrómeda y volver. Si la colocáramos en el grupo local de galaxias, engulliría a las galaxias Andrómeda, el Triángulo, y la Vía Láctea con sus satélites con facilidad. Sin embargo, la cantidad de estrellas en proporción a su tamaño es muy baja. Si bien supera a la cantidad de luminarias de la galaxia de Andrómeda en 100 veces, sigue siendo muy poco. A modo de comparación, si nos imaginamos a ambas galaxias como círculos planos, el área de la galaxia de Andrómeda sería de 37.994 millones de años luz al cuadrado. Y el área de IC 1101 sería de 28.260.000 millones de años luz al cuadrado. Esto quiere decir entonces, que en IC 1101 podrían caber unas 744 galaxias como Andrómeda. Y si la densidad estelar de esta primera fuera igual que Andrómeda, la inmensa cantidad de estrellas que habitarían en la inmensa IC 1101 sería de unos 744 billones de estrellas. O 744 trillones si habláramos por el sistema de numeración inglés. Todo esto se debe a la fase en que IC 1101 se encuentra, en donde la única esperanza de ver estrellas jóvenes está en las fusiones galácticas. No formación estelar, no estrellas jóvenes, no medio interestelar rico, no cúmulos abiertos. Así es como acaban las galaxias. Lenta y tristemente. IC 1101 posee un agujero negro ultramasivo en el centro, cuya masa supera las 45.000 millones de masas solares. Unas 10 millones de veces más masivo que la masa de Sagitario A, que solo es de 4,3 millones. El primer agujero negro, y la zona central de la galaxia, emiten una radiación tan fuerte, que hace que cualquier planeta que habite en esta galaxia, sea inhóspito para la vida tal y como la conocemos. Se ha considerado a IC 1101 como la galaxia más grande conocida. Pero no hay que descartar la posibilidad a nuevos descubrimientos. IC 1101 debe su tamaño a fusiones galácticas que se han dado en el pasado. Siendo específicos, fusiones de galaxias más pequeñas. Una colisión de solo dos participantes, no puede dejar como remanente, una galaxia tan grande. En un principio, IC 1101 pudo haber participado en varias colisiones. Pero ahora, con su gran tamaño, ya no participa en colisiones como tal, sino, en un proceso llamado canibalismo galáctico. IC 1101 ya es muy grande, por lo que la fusión de otra galaxia no le hace tanto cambio en la estructura. El canibalismo galáctico consiste en que una galaxia lo suficientemente grande, devora a galaxias más pequeñas atrayéndolas por la fuerza gravitatoria. Esto permite que la galaxia caníbal aumente paulatinamente de tamaño. De hecho, la Vía Láctea es también una galaxia caníbal, puesto que ha devorado a muchas galaxias en el pasado. Actualmente, nuestra galaxia está en una pequeña colisión con la galaxia enana del Can Mayor, la más cercana a la Tierra a solo 25.000 años luz. Y se cree que muchas estrellas del halo galáctico de la Vía Láctea provienen de esta pequeña fusión. Si una galaxia espiral como la nuestra, cae en el poder de IC 1101, estaría condenada a pasar un largo tiempo dentro de la elíptica supergigante, hasta acabar totalmente destrozada. La fuerza de gravedad haría que sus estrellas salieran fuera, y que pasaran a formar parte de IC 1101. La galaxia siendo devorada, sería un oasis en el desierto, en donde aún se da la formación estelar. La gravedad estimularía el gas de esta última, acelerando entonces la formación estelar. Por lo que este se agotaría rápidamente. La galaxia no llegaría entera al bulbo de IC 1101. Una posibilidad es que acabe como un masivo cúmulo globular, y otra posibilidad podría ser que la galaxia, y en concreto, el agujero negro central fuera a fusionarse con el agujero negro de IC 1101. Lo único que llegaría al bulbo sería el centro de la galaxia víctima, puesto que las estrellas y demás objetos celestes se quedaron en el camino por la atracción gravitatoria. Sin embargo, si esta galaxia queda en órbita, ahora con forma de cúmulo globular masivo, podría también formarse un núcleo doble, si futuros agujeros negros supermasivos u otros cuerpos celestes se fusionan con él. Por esto, las galaxias elípticas lo suficientemente grandes pueden llegar a tener núcleos dobles. Un agujero negro super o ultramasivo suele poseer el denominado chorro relativista.
que es plasma caliente que sale expulsado desde los polos del agujero negro a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Esto es bastante normal en agujeros negros supermasivos, pero sin embargo, a veces puede alcanzar medidas increíblemente grandes. Se les denomina radiogalaxias, y su mayor característica son los lóbulos que se ven muy claramente. Se forman cuando el plasma emitido desde el núcleo galáctico se dispersa, emitiendo ondas de radio. De allí su nombre. En estas radiogalaxias pueden estar relacionadas las galaxias elípticas, y estando ya aquí, es imposible no mencionar a la verdaderamente galaxia más grande conocida. Alcioneo. A 3.000 millones de años luz de la Tierra es un claro ejemplo de radiogalaxia que se extiende por unos inmensos 16.300.000 años luz. Lo cual hace empequeñecer a IC 1101. El diámetro del grupo local es de unos 10 millones de años luz, por lo que si Alcioneo estuviera en el centro de este, lo engulliría todo con facilidad, y aún le sobraría espacio. Sin embargo, no hay que alarmarse. Tomando de referencia que Alcioneo es una radiogalaxia, su tamaño se ha medido tomando en cuenta las dimensiones de los lóbulos. La galaxia en sí, solo debería poseer un par de veces el tamaño de la Vía Láctea. La masa del agujero negro en su centro es de unas 400 millones de masas solares, y la masa total de la galaxia, solo es la mitad de la masa de la Vía Láctea, siendo de unas 240.000 millones de masas solares. Las cuales, son cifras bastante bajas si hablamos de una radiogalaxia. Por lo cual, aún es motivo de estudio. Afortunadamente para IC 1101, su primer puesto de galaxia más grande como tal, no le ha sido arrebatado. Sin embargo, eso no omite que Alcioneo sea una radiogalaxia muy asombrosa, por sus lóbulos exageradamente grandes. De momento, solo queda especular, y esperar para que nuevos misterios universales, salgan para que sean descubiertos. Las galaxias elípticas son lo que depara al universo. En un determinado momento solo quedarán galaxias elípticas, debido al envejecimiento del mismo. Para ese entonces, cualquier planeta existente sería muy hostil para la vida como la conocemos. Por lo que entonces, el universo estará sumergido, en una nueva fase, en la que solo hay desesperación, y muerte. Un universo, que ya habrá, perdido su color.